Después de un año largo de intenso trabajo, en un proceso de negociación entre las empresas que a través de un sistema de selección bajo la metodología del Banco Mundial se hizo en la administración pasada, y de una veeduría permanente del Banco Mundial sobre ese proceso, logramos al final lo que se denomina en la terminología del Banco Mundial la carta de no objeción a los estudios de diseño del metro pesado en la ciudad de Bogotá, que es esta. Con esta carta el Banco Mundial cierra una fase difícil, tenía condiciones de confidencialidad, por eso no tenía una gran presencia en la opinión pública, que consiste en llegar a un punto donde el contrato para diseño del metro pesado de la ciudad de Bogotá se le otorga la categoría de no objeción por parte de la entidad que el gobierno pasado a nivel nacional y distrital decidieron escoger como la metodología apropiada y que este gobierno respetó. No objeción, ¿qué significa? Que procedemos de inmediato cumplidas las formalidades del proceso de contratación, a la firma del contrato de diseño de la primera línea de metro pesado de la ciudad de Bogotá. Este es el momento en donde, en toda la historia de Bogotá, estamos más cerca de obtener el metro. Los estudios de diseño durarán 15 meses. Son estudios que no solamente se hacen dentro de una oficina, implican mediciones para el subsuelo, el metro es subterráneo, significa que en muchas calles de lo que va a ser la primera línea del metro de la ciudad, la población observará que hay que hacer cierres mientras se hacen ese tipo de operaciones técnicas, observará los equipos de ingenieros, de trabajadores, realizando labores que tienen que ver con el diseño final de la línea del metro de la ciudad de Bogotá en su primer tramo. El comunicado que se les ha entregado dice lo siguiente. Me gustaría que Mafe, que estuvo al frente de esta negociación que tiene aquí parcialmente representado varios de sus integrantes, estuvieron, ahora Mafe podrá decir todo el listado de nombres completos, diferentes disciplinas, personas que venían de la empresa de energía eléctrica de Bogotá, de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, del acueducto de Bogotá, que es la única entidad que ha hecho en toda la historia de Bogotá un túnel por debajo de la ciudad, obviamente integrantes del IDU, de Transmilenio, etcétera. Se conformó un equipo interdisciplinario que fue el que llevó durante este año las negociaciones tanto con el Banco Mundial como con la empresa contratista que ganó la selección y que finalmente pues arroja un resultado absolutamente positivo. Entonces, Mafe, te dejo la palabra. Gracias, alcalde. Entonces, pues el comunicado que estamos enviando a los medios está en los siguientes términos. Plan de Desarrollo Bogotá Humana, Infraestructura para la Intermodalidad, Bogotá 25 de abril. Entonces, abre comillas, la negociación ha sido satisfactoria en bien de la ciudad, cierra comillas, manifiesta el Banco Mundial en comunicación dirigida hoy al alcalde mayor Gustavo Petro Urrego, facilitando el primer gran paso para la construcción del metro pesado en Bogotá. A través de la misiva, el Banco Mundial comunica a la Administración de Bogotá que ha emitido la no objeción a la firma del contrato entre el Instituto de Desarrollo Urbano y el consorcio L1, compuesto por 2 firmas españolas y una colombiana, Euroestudios, IDOM y Cano Jiménez. El contrato, que contempla la realización de los diseños de ingeniería de detalle
para la primera línea del metro pesado tendrá una duración de 15 meses, con una inversión total aproximada de 70.000 millones de pesos. Los principales entregables del contrato son diseño de túnel, diseño arquitectónico y estructural de las 28 estaciones, diseño del material rodante, que es decir, los trenes, diseño de geotecnia e instalaciones electromecánicas, automatización y sistemas de comunicaciones, entre otros. Esta primera línea tendrá una longitud de 26.46 kilómetros y su trazado comienza en el portal El Tintal hasta la calle 127, pasando por el centro de la ciudad. Pues nosotros también desde el Instituto de Desarrollo Urbano agradecemos mucho que se haya podido conformar un equipo de trabajo interinstitucional que fue muy importante en la etapa de negociación, pero que va a ser muy importante durante el desarrollo de la consultoría y en adelante para todo el proyecto de Metro de Bogotá. En ese equipo, pues además naturalmente del personal del IDU, que es la entidad que tiene, digamos, bajo su responsabilidad el proceso, la participación y el trabajo permanente y activo del secretario de Hacienda pues fue fundamental en esta tarea del ingeniero Ricardo, tenemos el Ricardo Cárdenas del IDU y Ricardo Córdoba de la Secretaría de Hacienda, pues digamos fue clave para poder desarrollar todo el proceso de negociación, y también la participación de personal de la empresa Acueducto y Alcantarillado como Alberto Grot, Iván Pinzón y César Quintero, que son de la ETB y de la empresa de energía, entre otros mucho personal humano, pues recurso humano que participó en todo el desarrollo de esta negociación y que nos permitió además tener elementos complementarios a la hora de sentarnos a definir este proceso con el consultor que finalmente resulta seleccionado. Es decir, como decía el alcalde, la empresa Acueducto como la entidad que tiene experiencia en hacer túneles, la ETB, pues toda la experiencia para los componentes relacionados con telecomunicaciones que son muy importantes en el metro, y la empresa de energía, que es pues la base del movimiento de un sistema férreo como es el metro pesado en Bogotá. Entonces, sin estas personas y muchas otras que han venido trabajando también desde el área jurídica, pues no hubiera sido posible avanzar en este proceso. ¿Qué sigue ahora para que la ciudad también pueda conocer los siguientes pasos? El paso que viene es la firma efectivamente del contrato y como todo contrato, el posterior paso que es la legalización de las pólizas y digamos todos los requisitos legales para dejar en forma esta relación contractual entre el IDU y el consultor. La etapa preliminar y inmediatamente pues se van a ver actividades ya de instrumentación y otro tipo de actividades que forman parte del desarrollo de la consultoría. Una de las primeras etapas es, por supuesto, hacer los análisis de geotecnia, que son los que definen un elemento medular del metro pesado, que es el túnel y la tecnología que hacia futuro se debe utilizar para la construcción del túnel. Entonces, pues estos son los pasos que durante los próximos 15 meses tendremos que desarrollar para entregarle a la ciudad los elementos que nos permitirán ya, después de esta etapa, iniciar el proceso de licitación ya para la etapa constructiva. ¿Cuándo se firmaría como tal este contrato ya para los estudios y cuál es el recorrido que tendrá ese metro pesado? Bueno, pues anticipada nuestra programación está en que en 1 o máximo 2 semanas tengamos el contrato firmado. Después pues deben hacerse todos los trámites para legalizar las pólizas que un contrato como cualquiera, pero pues más uno de esta naturaleza pues requiere, y después de ese procedimiento de legalización se inician ya actividades dentro de la etapa inicial. El trazado del metro, como lo habíamos mencionado, pues sale desde el portal El Tintal, va tomando camino hacia el oriente de la ciudad. Al aproximarse al centro está definida una franja de donde el contratista, esto es parte de lo que va a estudiar,
tiene unas opciones que podría ser la calle Primera o la 1 de Mayo, a través de la cual se ingresaría al oriente de la ciudad. Se tomaría por todo el borde oriental, que también es una franja de terreno sobre la cual el consultor va a hacer todos los análisis para definir ya posteriormente el punto exacto donde pasará el metro. Y hacia el norte, en distintos tramos, pues tomará la carrera 13, la 11B, la 11 y la 9, hasta llegar a la calle 127. Es decir, el metro inicia de occidente y luego hace todo el recorrido hacia el borde oriental, pues que es el borde de mayor demanda en la ciudad y donde se está proyectando pues toda la demanda y donde se han proyectado todos los, digamos, el estudio de esta primera línea del metro. Las noticias buenas son el metro y obviamente que es una noticia histórica. Hay elementos que es importante que ustedes conozcan. Este estudio que comienza ya, apenas se firme el contrato con esta empresa, es el más grande estudio de consultoría de estudios que hoy el Banco Mundial tiene en todo el planeta. Este es un elemento importante, es decir, de toda la enorme constelación de estudios que el Banco Mundial está realizando con parcialmente con recursos propios, el estudio más grande donde el Banco Mundial se ha comprometido es este. Al determinar una nueva objeción es un voto de confianza del Banco Mundial, la entidad más poderosa desde el punto de vista del crédito mundial, a la ciudad de Bogotá y a su administración. Y obviamente a la empresa que va a realizar el estudio. El estudio que comienza, si ustedes hacen el cálculo ya en tiempos, estaría dándonos, si se cumple taxativamente, papel que el IDU va a establecer de aquí en adelante para garantizar que los tiempos sean los que se contrataron. Significa que a finales del año entrante, aproximadamente, estaríamos hablando de la licitación para construir el metro. Eso significa varios retos de parte de nosotros, otros estudios que deben ir paralelos a este estudio, de tal manera que no se nos presente que toca hacer otro estudio como ya, sino que todos estén listos hacia finales del año entrante para que no quede más lapso de tiempo para iniciar un proceso de licitación. El metro, como muchas otras obras que necesita Bogotá para su movilidad, fue aprobado en un COMPES entre el Gobierno Nacional y el Distrital. El COMPES es un documento planificador de inversiones del Gobierno Nacional, es decir, estas son obras cofinanciadas. Hay dos socios detrás de este proyecto, el Gobierno Nacional y el Gobierno Distrital, y ambos debemos aportar para que esto termine en una realidad para la sociedad bogotana. A finales del año entrante tendremos un presidente de la República elegido en elecciones que se van a desatar ya a principios del año entrante. Luego, este proceso está atravesado por esa selección ciudadana. No voy a meterme en política, luego ahí dejamos puntos suspensivos, pero tiene esa, por cronología y por azar de la vida, tiene esa historia. El lunes nos reunimos con el presidente de la República, Juan Manuel Santos, para hablar de la agenda común de movilidad, entre otros temas. Hicimos un esfuerzo común en el tema de la paz, pero obviamente es una responsabilidad del Gobierno Nacional. Aquí, en el tema de la movilidad de Bogotá, es una responsabilidad que cae sobre los hombros del Gobierno Distrital. Buena parte de estas obras, incluido el metro pesado, para que el distrito cofinancie,
pues solo lo puede hacer por la magnitud de los valores de estas obras vía endeudamiento. Y por tanto el Consejo de la Ciudad, que es el único que puede autorizar cupos de endeudamiento, tiene un papel estratégico que cumplir. Yo le he pedido a los partidos que apoyan al gobierno nacional que, dado que el gobierno nacional pues es copartícipe en la financiación de las obras del COMPES, donde está incluido el metro pesado, ayuden también para que en el Consejo de la Ciudad sus bancadas sean coherentes y consecuentes con este trabajo común que se da entre gobierno nacional y gobierno distrital. Esto nos obliga también a una serie de retos. Hay que construir una empresa de metro. Ese es un compromiso que tenemos, que también pasa por el Consejo. Hay que cambiar la institucionalidad de la movilidad, porque el metro haría parte del SITP, del Sistema Integrado de Transporte Público, sería un modo de transporte integrado al SITP, y una serie de aspectos que, digamos, nos haríamos un poco cansones para comentar acá. Lo cierto es que a partir de este momento Bogotá está más cerca de tener su metro que nunca antes en la historia. Para nuestro gobierno es profundamente emocionante haber podido llevar a esta ciudad a este momento, el momento de poder tocar la construcción del metro pesado de la ciudad. Pregunta Yaris Muñoz, de Noticias Caracol. Alcalde, ¿qué papel va a jugar los convenios firmados? ¿Hay realmente garantías para llevarlos a cabo? Bueno, las garantías creo que tienen que ver con otro tema del cual hablaremos después, pero los proyectos diferentes de movilidad de la ciudad son de modos de transporte diferentes, los buses, los cables. Ahora estamos hablando aquí del modo férreo, que tiene dos componentes: la línea pesada, las líneas ligeras, que queremos nosotros también incentivar en la ciudad de Bogotá, y hay otros modos no tradicionales, ¿no?, que la bicicleta, etcétera, caminar. Digamos, todos, incluido caminar, necesitan infraestructura, todos. Cuando hablamos de caminar, la acera, las peatonalizaciones; cuando hablamos de la bicicleta, bicicarriles, ciclorrutas; cuando hablamos de los buses, sobre todo en el SITP, las troncales que conocemos, poderosas, pero también las vías arteriales del SITP. Cuando hablamos de los cables, implica una infraestructura específica, parecida a la que hay en Monserrate. Cuando hablamos de las líneas férreas, pues también es una infraestructura diferente. Toda esa infraestructura vale. Nosotros estamos al frente de una decisión que es como la que tendría un padre de familia o una madre de familia cuando dice: voy a darle una casa a mis hijos. Y entonces toma decisiones. Generalmente la inmensa mayoría de quienes tomamos esa decisión pues no tenemos para pagarla de contado. Esa es la realidad. Hay unos que son privilegiados y lo pueden hacer, pero la inmensa mayoría de nosotros nos toca endeudarnos para tener una casa. Podríamos tomar varias decisiones: no comprar casa y no dejársela a los hijos, es decir, no endeudarme; o comprar casa con deuda y calcular bien que la pueda pagar, no siempre se hace bien ese cálculo, y dejársela a los hijos. Esas son las dos decisiones que tenemos. La valorización para hacer obras de movilidad es como si pagáramos la casa de contado.
muchísima gente en Bogotá no tiene esa capacidad de pago. Por eso nosotros hemos pedido derogar esos cobros específicos, no la valorización, sino esos cobros específicos. Si nos dijeran, pues ni valorización ni endeudarnos, es como decir, no compramos la casa, necesitándola. Nosotros hemos propuesto tener la casa, es decir, hacer las obras de movilidad estratégicas, incluida el metro, de una manera que nos permita pagarlo, que no es de contado, sino es a crédito. Y por eso hemos solicitado al Consejo, a través del proyecto, un cupo de endeudamiento específico para estas obras, que son las del COMPES y las que venían siendo cobradas por valorización. Esa es, digamos, la realidad que tenemos. ¿Eso tiene garantía o no? Pues depende del Consejo, obviamente, depende de la ciudadanía, depende de lo que pase en el gobierno nacional. Por eso, en la reunión con el presidente Santos, le voy a pedir que hagamos aquí la vaca, no para revocar el alcalde, sino para hacer las obras de movilidad de la ciudad que se necesita. Esta es otra vaca, pero es una vaca esencial para nuestro presente y para el futuro, para nuestros hijos. Hay un detalle adicional, alcalde, que se nos ha pasado por alto comentar, y era que esta negociación se había calculado que iba a terminar en una contratación por 80.000 millones de pesos. Y finalmente la negociación que hicimos con este equipo llegó a 70.000 millones de pesos, ya incluyendo los gastos en impuestos y otros que son propiamente de los trámites. Es decir, aparte de la buena noticia de haber concretado la negociación, hay otra buena noticia, y es, al contrario de lo que a veces ocurre, que terminan superándose los topes, aquí estuvimos en un ahorro significativo para la ciudad, garantizando, digamos, el equilibrio y la calidad en el proceso. Entonces, creo que eso es un buen punto que vale la pena resaltar en el resultado de la negociación.